Bien, como lo había prometido, para concluir este conversatorio también podemos indicar que actualmente tenemos algunas bondades con respecto a salidas alternativas al procedimiento, en este caso a la prisión preventiva. No es problema de leyes, sino problema de los servidores públicos, quienes están llamados en estos casos a determinar o al menos a dar una aplicabilidad por los principios de probidad, equidad, imparcialidad, ¿no? En todo caso, probidad, como lo indiqué, son las personas quienes estamos inmersos en el órgano jurisdiccional, quienes tenemos que aplicar las leyes, los tratados internacionales, y toda resolución tiene que estar debidamente motivada, tal como lo preceptúa el artículo 76.7 literal L del Imperio Constitucional. No se puede quedar atrás tampoco la defensa técnica. La defensa tiene que ser técnica, la misma Constitución, el mismo artículo y numeral en sus primeros literales establece que todo ciudadano que está privado de su libertad tiene hecho un abogado particular de confianza, y en caso de no tener los medios necesarios, el Estado le proporcionará un defensor público, que establece el artículo 76.7 literal A, B y C, sin temor a equivocarme, y miren que establece la Constitución. Esto obliga a que tanto el juez aplique el principio de imparcialidad, ¿no? Y de igual manera estos principios que son de inmediata aplicación, vale el término, en el sentido que el juez tiene que garantizar a los sujetos procesales, por el principio de igualdad, una concurrencia igualitaria, vale la redundancia, para que los sujetos procesales puedan ejercer la actividad probatoria. Por eso que la defensa no tiene que ser asistida solamente, sino tiene que ser una defensa técnica, positiva, una defensa que aporte y que presente descargo y refute por el principio de contradicción las pretensiones de la Fiscalía. Como indiqué, esto es una triada, un triángulo, ¿no? Juez, defensa, ahora Fiscalía. La Fiscalía no debe de convertirse en una máquina de hacer acusaciones fiscales, sino que debe ser objetivo. Esto quiere o infiere de que el fiscal tiene que tener elementos de convicción para activar el órgano jurisdiccional. Solamente cuando tenga un nexo causal, la plena convicción de que existe varios indicios y que la conducta antijurídica de reproche adecua al tipo penal, es decir, la tipicidad y el tipo penal, como decía algunos procesalistas, entre ellos el propio doctor Jorge Zavala Vaquerizo, cuando el tipo penal embone milimétricamente, ¿no?, a la conducta, es donde se podrá aplicar el reproche penal. Porque recordemos que en el sistema oral acusatorio, ¿no?, todo lo que se tiene que acusar se tendrá que probar y producir la prueba y examinar la prueba y poner a disposición de las partes. Por eso es que un tema es la realidad procesal y otra la verdad real. Por aquello es importante que algunos tratadistas establecen que lo que no está dentro del proceso no existe. Por aquello es la responsabilidad de los sujetos procesales en aportar en la investigación criminal. Más allá, hoy en día, y ya para concluir mi intervención, determinamos de que en base a la tecnología, a las estafas, a los hackers, a las difamaciones que se dan por los medios electrónicos de las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, ahora ya hay delincuentes anónimos. Estos delincuentes anónimos pueden estar al otro extremo del país o al lado de nosotros inclusive, donde pueden degradar, donde pueden vaciar las cuentas, donde pueden hacer estafas masivas por medio de sistemas telemáticos. Esto ahora, la tecnología es un arma de doble filo. Por ello, la Fiscalía en algunos casos no cuenta con prueba directa, como es el testigo, como es la prueba material, como es la prueba, en este caso, determinante, o la prueba tasada que se hablaba en décadas pasadas, sino que ahora también con la tecnología podremos tener recopilación de prueba indiciaria. La prueba indiciaria, voy a dar lectura textualmente lo que establece la Real Academia Española de la Lengua en su diccionario 2006, dice que es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos de un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce eficacia la ley. Es decir, lo que establece nuestro imperio constitucional, que toda prueba
al momento de ser obtenida tiene que estar garantizada por los estamentos constitucionales, es decir, no pueden ser obtenidas mediante la coercibilidad. La prueba es el conjunto de razones que resultan del total de los elementos introducidos. Estamos hablando de la valoración de la prueba indiciaria. Estamos hablando que hay una responsabilidad entre los sujetos procesales de la actividad probatoria y la actividad de descargo. Esta sinergia, esta contradicción, dará elementos de convicción o al menos una idea al juez para que pueda ampliamente o al menos con comodidad inclinarse, como decía Justiniano, dar a cada uno lo que le corresponde en base a lo aportado por las pruebas o los sujetos procesales. Tengo una reflexión como tal, para mi criterio y dentro de mis palabras, lo que he podido estudiar, y dentro de algunas conversaciones con algunos juristas connotables, como el maestro que le hago extensivas los saludos al maestro Manuel Atienza, de igual manera al maestro Percy García y así Michel Tarufo, quienes aportaron bastante en el acervo del conocimiento del suscrito y en la preparación de la academia en el doctorado en Lima, del cual merezco bastante admiración hacia ellos y sobre todo un respeto eterno hacia el conocimiento que han impartido no solo con el suscrito sino con algunos colegas de América Latina, donde ellos ya hablaban, especialmente Michel Tarufo, de que ya la prueba no está como antaño, la prueba tasada, es decir, un testigo ocular. Hoy en día hay delitos clandestinos como son la violación, también los delitos abstractos como también vemos lavado de activos, enriquecimiento ilícitos, cohechos, algunos tipos que necesitan meramente la ciencia, la tecnología para determinar cámaras, ojo de águila, entre otros, pericias dactilares, de identidad humana, etcétera, etcétera, para poder llegar al delito principal de los delitos subsidiarios, como son cohecho, concusión, que determinan un enriquecimiento ilícito, por decirlo así, donde es necesaria la prueba indiciaria. Prueba indiciaria que ya en Colombia y Perú está calificada e introducida y aceptada por las cortes o los estamentos supremos de la legislación de ambos países, y también está entrando en nuestra legislación, ya lo vamos a hablar. Para el criterio de suscrito voy a dar lectura breve. La prevalencia de la prueba es trascendental dentro de la sustentación de un proceso, porque de esta dependerá el resultado del mismo, pues en la prueba radica la verdad. Estas palabras las he hecho propias de una serie de recopilación de información, porque considero que en la prueba radica la verdad, y tanto al juez, al fiscal, a la defensa, a la ciudadanía nos interesa la verdad. Una verdad procesal que muchas veces nos da un sabor amargo, pero tenemos que saber distribuir la actividad procesal, porque recordemos que el juez no tiene iniciativa procesal a excepciones de lo que determina la ley. Bien, el razonamiento de la prueba indiciaria es importante saber de que nuestra legislación ya la acoge en los principios procesales que establece la propia prueba. En este sentido quiero yo retrotraerme a lo que establece con el respeto de la comunidad de juristas. Quisiera solamente dar lectura a 7 puntos importantes del principio que establece nuestra legislación ecuatoriana. El principio de oportunidad, principio de inmediación, principio de contradicción, principio de libertad probatoria, principio de pertinencia, de exclusión y el principio de igualdad de oportunidades. Esto está anclado, al menos lo podemos determinar en el artículo 453, en el artículo 76.4 de la Constitución y el 453 del COIP, donde ya ahora le da una oportunidad a los sujetos procesales de que la prueba obtenida por alguna de las partes, los indicios mejor dicho, los sujetos procesales puedan inclusive hasta excluir de la forma que ha sido obtenida, por la falta de posesión de peritos, etcétera, etcétera. Es decir, los sujetos procesales tienen la oportunidad de tener la inmediación en la prueba. Y eso es importante, de que se establezca cuáles son los procedimientos y que los sujetos procesales al momento de elaborar o de crearse una pericia, o al menos posesionarse el perito in situ, estar para la reconstrucción de un lugar, para una prueba calígrafa o de grafotecnia, etcétera, esté la otra parte por la contradicción para ver que haya transparencia y existe el principio de oportunidad
de contradicción entre otros principios de igualdad y de exclusión